Bueno, hermanos, vamos a pasar a compartir de la palabra de Dios. ¿Tiene ganas de escuchar la palabra del Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 3. Vamos a leer ahí el versículo 1. Ahí en Hechos. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir comprendiendo un poco la escena. Todos nosotros sabemos esos primeros días de los apóstoles, luego que Jesucristo había ascendido a los cielos. La palabra del Señor en este momento nos dice que estas dos personas, estos dos apóstoles, Pedro y Juan, iban juntos al templo a esa hora, tipo 3 de la tarde, la hora de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo. Podemos ver como nos dice también en Lucas 24:53. Si podemos dar unas hojitas atrás, nos vamos a Lucas 24:53. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre, versículo 53, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahí los tenemos a sus discípulos. Después que Él asciende a los cielos, nos dice la palabra que ellos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo. Cuando uno lee estas palabras, nos da gran gozo poder estar en este lugar, poder estar en el templo, haciendo exactamente lo mismo que hacían sus discípulos hace 2000 años atrás más o menos, alabando y bendiciendo a Dios. Ellos habían estado con Jesucristo caminando en esos lugares. Había quedado marcado a fuego en sus corazones el deseo de seguir el camino que Él les había mostrado. Y cuánto más aún cuando ya supieron que Él había resucitado, que se había levantado entre los muertos y les había dado vida. No había otra cosa que hacer después de este milagro tan hermoso, de poder alabarles. Dice que estaban juntos alabando en armonía. Además, estas dos personas, dos apóstoles, ellos eran compañeros cuando Jesús los llamó. Ambos eran pescadores en el mismo lugar. Dice el Señor que iba caminando y llama a Pedro, y luego sigue caminando y estaba Juan y su hermano también, y los llama a pescar. Entonces ellos compartían lo mismo, compartían ese mismo rubro, ese mismo trabajo, que eran pescadores. Pero ahora los vemos entrando en el templo. Habían pasado unos años donde ellos seguramente lo más importante era la pesca del día, lo que iban a subir a su barca en aquel entonces, la venta que iban a tener o el cambio por otras cosas. En cambio, para ellos, después de que Jesucristo caminara por esas arenas del mar, por ese costado donde ellos estaban limpiando sus redes, fue totalmente diferente. Sus vidas cambiaron para siempre.
Eso es lo que Dios hace en el corazón de las personas. Dios cambia nuestras vidas de una forma totalmente radical. Es un giro de 180 grados en la vida de las personas luego que conocemos a Cristo. Una vez que conocemos a Cristo, le hemos conocido todo. Nuestras vidas nunca más serán iguales. Ellos iban a esta hora, a la hora de la oración. Otro ejemplo de Pedro y Juan juntos, podemos verlos en Hechos 4:13. Ahí un poquito más adelante dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí vemos el cambio que les decía, el gran cambio, el cambio radical, completo de estas personas. Dice la palabra del Señor que ellos eran pescadores en otro tiempo. Estaban con sus redes, hombres que no habían sido educados en colegios, no había conocimiento de muchas cosas y de poca letra. O sea, era muy difícil que se comunicaran con personas, con grupos, y menos con multitudes, como luego lo pudieron hacer. Aquí ellos estaban delante de un concilio hablando de lo que a ellos les pasaba, lo que era haber conocido a Jesucristo. Entonces dice que había mucho denuedo en ello, había palabra, había letra, y ellos sabían que eran hombres que no estaban preparados, sin letra y del vulgo. Dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que pasa una vez en las personas cuando conocemos a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, ya nada vuelve a ser igual. Ellos, por lo que ellos hablaban, decían, se maravillaban y decían, sí, ellos estuvieron con Cristo, estuvieron con Jesús. Eso es lo que tiene que decir este mundo y las demás personas cuando nos ven hablar a cada uno de nosotros. Que los demás puedan reconocer a Jesús en nosotros. Que ellos puedan ver a Jesús en nosotros. Eso es lo que le hace falta a este mundo que no tiene sentido. A este mundo que está perdido en tantas cosas. Necesitan ver a Jesús. Estas personas vieron a Jesús. Dice, sí, verdaderamente es impresionante que estas personas nos hablen de esta manera. Y podemos ver si ellos estuvieron con Jesús. Luego que Jesús los encuentra, le dice unas palabras que transformarían sus vidas para siempre. Podemos verla en Mateo 4, 18, 22. Vamos a ir un poquito más atrás y vamos a leer estos versículos tan lindos. Mateo 4, 18. Cuando leemos la palabra del Señor nos maravillamos de tantas cosas lindas que Dios nos enseña. Dice la palabra, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque ellos eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y dice, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bien, ahí estaban estos hombres en el pasado, preocupados por su trabajo, pescando, el trabajo del día para
de la familia. Ese era el trabajo. Pero cuando Jesucristo atraviesa ese lugar, ya todo cambió y se revolucionó hasta el día de hoy. Y esto es maravilloso, mi hermano. Es maravilloso que acontezcan estas cosas en las personas. Y estas cosas tienen que acontecer en cada uno de nosotros. Y algo que seguramente le llama la atención a ustedes y a mí es que ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo sus cosas con su familia, su negocio, su empresa, era eso, era su barco, sus peces, su pescado, ir a pescar y traer ese pescado para luego ser vendido. Y dice que ellos estaban, y miren, Pedro estaba echando las redes. Con su hermano echaban la red en el mar, estaban pescando y él pasa por ese lugar y los mira y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esto es lo que sucede luego con estas personas, son transformadas sus vidas y cambia rotundamente todo. Y luego ellos son pescadores de hombres. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El mensaje del Señor se centra en esto. No tiene ningún sentido toda esta palabra si nosotros no llevamos el mensaje a las otras personas. Porque todo esto es para ellos. Fue un día para nosotros. Amén. Estamos contentos porque Dios transformó nuestras vidas y nos enseñó muchas cosas. Pero todo esto hay que llevárselo a los demás. Pescadores de personas. Eso es a lo que nos llamó Jesucristo a estos hombres y a cada uno de nosotros. Nos ha llamado a ir a pescar. Eso es fruto. Eso es llevar fruto. Y otra cosa que nos llama la atención seguramente es que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos reconocieron y vieron que ahí estaba el maestro, caminando por la playa, llamándolos a ellos, y ellos miran, escuchan su voz, agarran sus redes, las tiran y se van y le siguen. Entonces esto es maravilloso, porque si Jesucristo estuviera pasando por este lugar y nos llamara, seguramente al instante dejaríamos todo lo que estamos haciendo para estar con Él, ¿o no? Hay personas que dejan todo por otras personas. Dejan todo lo que están haciendo por otras personas. En una pareja, un chico, una chica, o pasa alguien importante. Supongamos que van ustedes por el centro, están haciendo algo y pasa Messi por ahí y seguramente dejan el tecito, la comida, dejan todo tirado, ¿o no? Y van a verlo. ¿Cuánto más por Jesús? Ese tiene que ser nuestro anhelo más importante en nuestra vida. Dejar todo por Él. De esto se trata el llamado a sus hijos, el llamado que usted tiene. De alguna manera debemos de dejar todo. Hoy, en esta mañana, hemos dejado todo por estar en este lugar. Y me parece hermoso, maravilloso, algo lindo. Llena mi corazón de alegría que ustedes estén en este lugar, porque han dejado todo por estar en la casa de Dios. Y así ellos lo hacían. Ellos vivían ahí en el templo, iban a adorar, a alabar, y pasaban cosas maravillosas. Y luego dice que también lo llama a Juan. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y ahí estaba su padre. El jefe estaba ahí de ellos, pero era más importante Jesús. Me imagino al padre: ¿pero a dónde van? ¿A dónde van? ¿Cómo van a dejar esto? No, mira, nos tenemos que ir, papá. Nos llamó Jesús.
No hay nada más importante, mi hermano, que Cristo en el corazón de las personas. No hay padre, no hay madre, no hay hijo, no hay esposa, no hay esposo, no hay nada. Lo más importante es Él en el corazón de las personas. Él es el que va a hacer todas las cosas por nosotros. Nunca ponga a nadie más importante. Dios es el más importante en su vida. Cuando hablamos de Jesús en nuestro corazón, estamos hablando de Dios para nuestras vidas. Él es lo más grande, lo más importante en nuestras vidas. Ellos conocieron, escucharon la voz y dejaron todo por Él. Eso es lo que el Señor, Él es bueno, Él sabe trabajar. Él conoce nuestro corazón. Él no dice, estás trabajando, deja tu trabajo tirado. Tienes familia, tienes que alimentarlo. Pero ponme en primer lugar. Entrega tiempo para el servicio de la obra. Tómate un tiempo en el día para hablar conmigo. Tómate un tiempo para hablarle a otra persona. Tómate un tiempo para estar en las actividades de la iglesia. Tómate un tiempo para estar en la casa del Señor. Eso es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros. Vemos que empezaron a suceder cosas maravillosas en ellos. Y una de esas es esta. Dice que ellos, Pedro y Juan, subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en ese lugar. Entonces acá la historia nos lleva unos años después, donde podemos ver que unas personas traían a este hombre, porque no podía caminar, porque había nacido de esta manera, lo levantaban y lo llevaban a la puerta de este templo que se llamaba La Hermosa y lo ponían ahí y lo sentaban. No sé si usted ha visto muchas personas, muchas veces en muchos lugares que están pidiendo ayuda. Cuando alguien le pida, hermano, sensibilice su corazón y dele. Necesitan. Si puede hablarle, mucho mejor. Pero siempre es bueno ayudar. Dice que este hombre lo ponían a él en ese lugar, porque él se sustentaba seguramente, llevaba alimento a su casa, a su familia, porque no podía trabajar y en aquellos años era peor, mucho peor. Dice que ese hombre estaba en este lugar. Lo ponían para pedir limosna a los que entraban. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponían en ese lugar? Porque la gente que iba al templo iba con un deseo de adorar a Dios, de bendecir, y ponen a alguien afuera, y entonces usted dice, lo primero que hace, va en ese lugar ya preparado, entonces busca en su bolsillo y le ayuda. Por eso lo ponían en ese lugar, porque ahí el corazón de las personas estaba más sensible, entonces ellos le podían ayudar, entonces era una estrategia de este hombre, estar en ese lugar pidiendo. Pero este hombre no sabía todavía lo que iba a pasar. A ellos lo ponen como todas las veces, todos los días, hasta ahora, estaba en ese lugar. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que que le diesen una limosna. Entonces él empieza a pedir, a hablar con ellos. Estaba hablando y los ve que vienen los dos ahí, y empieza, por favor, una moneda, que necesito, que esto, y le contaba todo. Seguramente estaba hablando y entre ellos iban llegando. Capaz que a los 10 metros todavía no llegaban y él empezó a rogarle, a pedirle lo que necesitaba. Él estaba pidiendo para su sustento, para comer algo, una limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos, en este versículo. Entonces llegan ellos, ustedes imagínense una persona que está pidiendo tiene su autoestima baja. Una persona que tiene un problema tiene su autoestima baja. Entonces cuando él se le pedía, agachaba seguramente la cabeza y levantaba sus manos y hablaba por vergüenza.
porque él estaba pidiendo. Y dice que Pedro y Juan les dijo, mirándolo ahí en ese lugar, a este hombre le dijo, míranos. Entonces lo llevan a este hombre a que puedan mirar al rostro. Era algo parecido como la vida de nosotros antes de conocer a Cristo. Era imposible que nosotros pudiéramos mirar al cielo y hablar con Dios de esta manera. Y tratar de buscar el rostro de Dios para hablarle. Si no, seguramente cuando uno conoce a Cristo viene con vergüenza, con mucho dolor en el corazón. Las personas que están dolidas, que le han pasado muchas cosas en la vida, cuando me toca y orar por ellos, ellos agachan la cabeza. Porque vienen muchas cosas, pero Dios levanta su cabeza, mi hermano. Y le dice, mírame, tengo algo para ti en este día. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Veníamos seguramente de una vida que no merecíamos absolutamente nada. Seguramente estaba todo mal con Dios. Muchas cosas malas seguramente había. Doy gracias al Señor que lo he conocido de pequeño. Pero conozco muchos testimonios de muchas personas que me han dicho si lo hubiera conocido antes. Estuve tan perdido si lo hubiera conocido antes. Así que si conoces a Cristo de pequeño, siéntete con un orgullo santo. Estate tranquilo, porque estás en el mejor lugar, porque es lo más maravilloso, porque le puedes entregar toda tu vida. Hay personas que han llegado de muchos años, y si se hubiera llegado años atrás, las cosas que podía haber hecho por Jesús. Es hermoso haberle conocido. Este hombre estaba en este lugar pidiendo, necesitando, avergonzado, seguramente postrado, tirado ahí en ese lugar, pidiendo una limosna, y se encuentra con Pedro y Juan. Y Pedro y Juan, seguramente ya estaba en Pedro y Juan lo que ellos le iban a dar. Y le dice, míranos primero, míranos porque hay algo importante que te vamos a dar. Dice que entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Seguramente este hombre esperaba, dice, bueno, me van a dar algo importante estos hombres. Si me dicen que los mire, bueno, yo voy a mirar ese regalo. Quiero ver qué es lo que me tiene, seguramente me van a dar un dinero importante o algo que yo necesito me van a dar. Entonces él los mira, dice la palabra del Señor, y es tan linda la palabra del Señor porque está tan inspirada por Dios que te va mostrando todo lo que está sucediendo, y cuando uno la lee, su mente tiene que remontarse en aquellos años. Eso es vivir la palabra en nuestros corazones. Cuando usted lea la palabra del Señor, remóntese a esos años y empiece a prestar atención a cada una de las cosas de la palabra, de lo que está diciendo el Señor. Son maravillosas. Ellas hablan al corazón de las personas. Amén. Y él estaba ahí en ese momento avergonzado, y ellos le dicen, bueno, mírame. Él fija los ojos, los mira a ellos esperando recibir algo de parte de ellos. Entonces él estuvo atento. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. No tenía plata para darles. Entonces, cuando él le decía estas cosas, seguramente el hombre le quería cambiar la cara. No tengo plata ni oro. Era lo que necesitaba él. Necesitaba unas monedas, algo que le ayudaran. Entonces él, pero siguió mirando. Porque Pedro no lo hizo, no paró ahí lo de Pedro. Algunos dirán, menos mal que Pedro no llevaba plata en ese momento. Porque ¿qué hubiera pasado de este hombre si él llevaba plata y se mete en mano? Toma. Porque ese hombre estaba ahí muchas veces. Y muchas veces seguramente le habían ayudado. Ese día no había plata en el bolsillo seguramente de Pedro. Pero había algo mucho más grande para este hombre. El regalo que él necesitaba. Mas Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto no lo puede hacer cualquier persona. No lo podía hacer el dinero. Ese hombre iba a morir ahí postrado en ese lugar si no se encontraba con este Pedro y con este Juan, que llevaban ese milagro para su vida. De nacimiento este hombre, todo el mundo le había visto. Y vinieron dos personas y le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate.
Y eso llama mucho la atención de mi vida, porque hay poder en la palabra de Dios. Dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Y todas las cosas serán hechas en el nombre de Jesús. Y yo lo creo en mi corazón. ¿Y usted lo cree, mi hermano? Amén. Créalo porque es así. Créalo porque es así. En el nombre de Jesús le dijeron: levántate y anda. Ahí estaba lo que él estaba esperando. Era un regalo especial. Ese era el día especial para este hombre. Era el día que iba a tener el encuentro con Cristo en su corazón. Era el día del milagro. Era el día que tanto había soñado y esperado él en su vida. Lo mismo tiene Jesucristo para cada uno de nosotros. El día menos pensado, Dios va a venir y hacer el milagro que necesitamos. Lo que estamos esperando por mucho tiempo, el Señor lo va a hacer en el momento justo. ¿Sabe por qué? Porque Él le ama. Porque Dios un día envió a su Hijo Jesucristo, y dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Padre le ama, dio su Hijo por usted y por mí, por cada uno de nosotros, para que tengamos vida eterna, mi hermano. Piense en eso, mi hermano. La vida eterna es lo más maravilloso que nos puede pasar. No importa que nos falten muchas cosas acá, en este mundo. No importa que pase por algunas necesidades, porque Dios no va a permitir que estemos en completa necesidad. Dios seguramente, por alguna razón u otra, pasamos a alguna necesidad, algún problema, aflicción, alguna enfermedad, pero Dios le va a levantar, mi hermano. Yo sé que lo hace. Vamos a pasar muchas cosas, pero sin vida eterna, yo no me quiero ir. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Y de eso se trata, de perseverar. Dice que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Así que, mi hermano, yo le animo cada vez, le animo a que usted persevere. Persevere en el camino, persevere en la obra, persevere en su vida. Siga, no se detenga hasta que Él nos llame a su presencia. Levántate y anda. Qué hermosas palabras. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en una persona. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Dice que, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ya sus piecitos capaz que estaban torcidos, él no podía caminar, él caía, no podía sostenerse. Y en ese momento Dios afirma los pies de este hombre y se levanta. Eso es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. En otro tiempo, nosotros estábamos mendigando a Satanás, a este mundo, a todas las cosas. Ahí andábamos por las migajas de este mundo. En el momento de conocer a Cristo, vamos por el plato del Rey. Vamos a comer de la mesa del Rey, dice la palabra. Levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y en el momento se afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué otra cosa podía hacer este hombre? Y dice la palabra, saltando. Qué hermoso cuando Lucas habla y nos explica todos estos hechos. Y qué hermoso, tanto detalle, mi hermano, tanto detalle. Miren, y saltando se puso en pie. Y claro, imagínense la alegría de este hombre, tantos años tirado en ese lugar, y tuvo su milagro, se pudo parar. ¿Cómo no va a haber alegría en nuestros corazones cuando conocimos a Cristo? Tenemos que saltar de alegría, alábele al Señor. Usted cuando esté en su casa, ponga alabanza, alábele a Dios, dele gracias, porque Él ha hecho todo por usted. Conocer a Cristo es lo más maravilloso que nos pasó en la vida. No hay otra cosa, mi hermano. No hay nada. Lo más lindo, lo más hermoso es haber conocido a Cristo. Porque Él va a hacer todas las cosas en nosotros. En nuestra familia, en sus hijos, en sus nietos, en las generaciones. Dios se va a encargar absolutamente de todo. No tenga miedo. Confiemos en Él. Dice que lo tomaron de la mano
y lo levantaron. Y dice que este hombre empezó a saltar, se puso como loco, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y no solamente andando, sino que saltando delante de todas las personas y alabando a Dios. Esto es lo que hizo este hombre. Saltaba de alegría porque ese día tuvo el milagro más hermoso en su vida. Pudo volver a caminar. Y así cada uno de nosotros hemos vuelto a caminar nuevamente. En otro tiempo no veíamos, ahora podemos ver, mi hermano. En otro tiempo no escuchábamos, ahora podemos escuchar. Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Dios enderezó nuestros pasos y nos mostró el camino correcto. Dice que le reconocían que era el que se sentaba. Sí, es el que se sentaba a la puerta a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mi hermano, esto es la revolución de Cristo. Esto es lo que tiene que causar Cristo cuando las otras personas nos vean a nosotros. Se tienen que llenar de asombro. Pídele a Dios lo que necesite. ¿Le falta fe? Pídale a Él. Señor, aumenta mi fe. Quiero ser un hombre, una mujer de fe. ¿Le falta sabiduría? ¿O cree que no la tiene? Pídale a Dios sabiduría. Hubo un hombre hace muchos años atrás que le pidió sabiduría. Él podía haber pedido muchas cosas, buenas cosas pedido. Sabiduría. Pídale sabiduría a Dios y va a hacer maravillas con su vida, mi hermano. Usted cuando hable, las personas se van a convertir. Las personas se van a convertir. Sus palabras no se las va a llevar el viento en ningún lugar. Pídele sabiduría. Los jóvenes, pídanle sabiduría a Dios para poder estudiar, para poder salir adelante. Pero yo sé que Dios va por otro lado. Y Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Lo que necesitemos, pidámoselo al Señor. Y se llenaron de asombro. Y se espantaron. Porque esto sucede cuando este mundo ve la gloria de Dios. Este mundo se espanta. Se asombra de lo que había sucedido en aquel entonces. Muchas de estas cosas tienen que suceder todavía hasta que Él venga. Y nosotros podemos ser un Pedro o un Juan. Yo le animo a mi hermano a que sigamos estos consejos de la palabra del Señor. Todavía hay mucho por hacer. Así que yo le animo a mi hermano a que le pueda servir a Dios. Que pueda usted seguir hablando del Señor a las otras personas. Es la única manera. Cuando nosotros construimos el templo, allá era chiquito, ¿vieron? Hasta la mitad. Entonces decidimos construir el templo, porque seguramente había muchas personas que necesitan de Cristo y llenar estos lugares. Así que yo le animo, mi hermano, a que siga hablando de Cristo a aquellas personas. Y si usted le falta algo, dice, no tengo palabra, pídale a Dios. Me da vergüenza, Señor, saca la vergüenza. Pídaselo a Él. Él es su Padre, Él se lo va a dar. Y yo sé que Dios va a obrar en este lugar. ¿Lo cree usted, mi hermano? Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este día, por su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por un día más que podemos estar en tu casa de oración. Te pido, Padre, que tú bendigas tu iglesia, Señor, en este lugar. Iglesia al Resguardo, sea bendita en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo mis hermanos, bendigo sus hogares, sus vidas, su trabajo. Suple toda necesidad, Padre Celestial. Llena todos los corazones de alegría, de gozo y de paz, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por los que están trabajando, Señor,
por la alabanza, Padre Santo. Te pido que tú los bendigas día a día, Señor. Esto va creciendo, Padre Santo. Esto va creciendo en el nombre de Jesucristo. Te pido por los jóvenes, Padre. Bendice la reunión de jóvenes, Señor. Bendice estos jóvenes que están viniendo, Padre. Bendigo sus vidas, Señor. Los deseos de su corazón, que tú los cumplas, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por cada reunión, Padre. Acompáñanos, Señor, en cada reunión, Padre. Bendice esta iglesia, bendice mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Bien. Estamos despedidos, hermano.